¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Estas preguntas han inquietado a la humanidad durante milenios, y aunque las respuestas pueden parecer escurridizas, el budismo nos ofrece un camino claro y profundo. No se trata de dogmas, sino de una invitación a explorar el significado de nuestra existencia desde una perspectiva interna. En este viaje, no buscamos lo externo, sino la paz, la claridad y la libertad del sufrimiento. Tal vez sientes que falta algo en tu vida. Puede que, incluso después de alcanzar tus metas, esa sensación de plenitud se desvanezca rápidamente. Conseguimos un mejor trabajo, iniciamos nuevas relaciones o adquirimos cosas que deseábamos, pero el vacío persiste, como una sombra que no desaparece. No estás solo en esta experiencia. Es algo que compartimos como seres humanos, y en el budismo esto se llama dukkha. La idea de dukkha nos enseña que el sufrimiento no es un error, ni un castigo. Es una parte inherente de la vida. Pero lejos de ser un mensaje pesimista, el budismo nos invita a observar y comprender esta insatisfacción. Cuando dejamos de luchar contra ella y aprendemos a aceptarla, encontramos las herramientas para transformarla en una fuente de crecimiento. Hoy, en el Rincón Zen, te invito a acompañarme en este viaje. Juntos, exploraremos el propósito de la vida según el budismo, una guía que nos lleva más allá del ruido del mundo moderno hacia un espacio de serenidad y autocomprensión. Dividiremos este camino en 5 capítulos esenciales. Comenzaremos comprendiendo el sufrimiento y cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Luego, descubriremos el camino medio, una ruta que nos aleja de los extremos y nos conduce hacia el equilibrio. Profundizaremos en la práctica de la atención plena, una herramienta poderosa para vivir el momento presente con total conciencia. También aprenderemos a liberarnos del apego, identificando las cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento. Finalmente, hablaremos sobre cómo vivir con propósito, cultivando paz interior, claridad y compasión como pilares fundamentales de nuestra existencia. Cada capítulo estará diseñado para que puedas aplicarlo a tu vida, no como una teoría abstracta, sino como una guía práctica que te ayude a encontrar sentido, bienestar y conexión. Este viaje no promete eliminar los desafíos, pero sí transformará tu relación con ellos, ayudándote a navegar las olas de la vida con mayor sabiduría y serenidad. Así que si sientes que hay algo más que buscar, algo más profundo que alcanzar, quédate conmigo. Este es un espacio para reflexionar, crecer y descubrir que la paz que tanto anhelamos no está en el futuro lejano, sino aquí, en este mismo momento. El propósito de la vida, según el budismo, no es una meta externa que debamos alcanzar. No se trata de acumular riquezas, conquistar logros o encontrar validación a través de los demás. Más bien, es un viaje hacia el interior, una búsqueda para comprendernos y vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El budismo nos enseña que la vida es, por naturaleza, un continuo de experiencias, emociones y cambios. A menudo, estamos atrapados en un ciclo de deseos y frustraciones. Deseamos algo con intensidad, convencidos de que al obtenerlo encontraremos felicidad. Pero, ¿qué sucede cuando lo logramos? La alegría inicial se desvanece, dando paso a nuevos deseos, y así el ciclo continúa. Este fenómeno no es exclusivo de unos pocos, es una característica inherente de la mente humana. El término que el budismo utiliza para describir este estado de insatisfacción es dukkha. A menudo traducido como sufrimiento, dukkha abarca más que el dolor físico o emocional. Es una insatisfacción constante, una sensación de que siempre falta algo, sin importar cuánto tengamos o logremos. Pero aquí está la clave. El budismo no nos pide que rechacemos la vida ni que renunciemos a nuestros deseos. En cambio, nos ofrece herramientas para transformar nuestra relación con ellos. Aprender a aceptar lo que no podemos controlar, encontrar equilibrio en nuestras acciones
y cultivar una mente clara y presente son algunos de los principios fundamentales de este camino. En este contexto, el propósito de la vida no es eliminar el sufrimiento, porque el sufrimiento es inevitable. En lugar de intentar detener las olas del mar, el budismo nos enseña a navegar esas olas con sabiduría y compasión. Cada experiencia difícil, cada pérdida, cada momento de incomodidad se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y profundizar nuestra conexión con la vida. El camino medio, una enseñanza central del budismo, nos invita a evitar los extremos. Ni la indulgencia ni la privación extrema nos conducirán a la paz. Este principio de equilibrio no solo es una filosofía, sino una práctica diaria que podemos aplicar a nuestras relaciones, trabajo, emociones y hasta en cómo enfrentamos los desafíos. Además, la práctica de la atención plena o mindfulness es otra herramienta poderosa que el budismo nos ofrece. Al enfocar nuestra mente en el momento presente, dejamos de vivir atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Aprendemos a ver las cosas como son, sin los filtros de nuestras emociones o expectativas. En este estado de claridad, incluso las tareas más simples, como comer o respirar, se convierten en fuentes de paz y alegría. Otro aspecto fundamental del propósito de la vida, según el budismo, es liberarnos del apego. No se trata de no desear cosas o vivir una vida vacía de emociones, sino de cambiar nuestra relación con los deseos y las posesiones. Cuando nos aferramos con fuerza a algo, sufrimos por el miedo a perderlo. Sin embargo, cuando aprendemos a soltar, encontramos una libertad que nos permite disfrutar plenamente sin depender de lo externo. Finalmente, el budismo nos enseña a vivir con propósito. Este propósito no se encuentra en alcanzar algo específico, sino en la manera en que elegimos vivir cada día. Al cultivar paz interior, claridad y compasión, nuestras acciones adquieren un significado más profundo. Nos volvemos más conscientes de nuestro impacto en el mundo y en los demás, y descubrimos que la verdadera satisfacción proviene de vivir en coherencia con nuestros valores más profundos. A lo largo de este viaje, veremos cómo cada uno de estos elementos está interconectado. No es posible vivir con propósito sin cultivar atención plena, ni encontrar equilibrio sin aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Este camino no es lineal, es un proceso continuo de aprendizaje, reflexión y crecimiento. Así que, mientras profundizamos en cada capítulo, te invito a mantener una mente abierta y receptiva. Puede que algunas ideas resuenen contigo de inmediato, mientras que otras tomen tiempo para integrarse en tu vida. Lo importante es recordar que este viaje no es una carrera, es un camino que recorremos paso a paso, con paciencia y compasión hacia nosotros mismos. En las siguientes secciones exploraremos cada uno de estos principios en detalle, desde comprender el sufrimiento hasta encontrar equilibrio, desde cultivar atención plena hasta liberarnos del apego. Cada capítulo estará diseñado para ofrecerte herramientas prácticas y reflexiones profundas que te acompañen en tu propio camino. Este no es un mensaje que busca imponerte una manera de vivir. Es una invitación a reflexionar, a mirar dentro de ti y a descubrir las respuestas que ya están ahí, esperando ser encontradas. Porque, al final, el propósito de la vida no está allá afuera. Siempre ha estado dentro de ti. Capítulo 1. Comprender el sufrimiento. El primer paso en nuestro viaje para descubrir el propósito de la vida es comprender el sufrimiento. Esto puede sonar desalentador al principio. Después de todo, ¿quién quiere detenerse a reflexionar sobre algo que a menudo tratamos de evitar o ignorar? Sin embargo, el budismo nos enseña que el sufrimiento no es algo que deba ser rechazado o temido, sino comprendido. Es solo cuando observamos el sufrimiento de cerca que podemos empezar a transformarlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de alcanzar ciertas metas o conseguir aquello que creías que te haría feliz, la satisfacción parece ser efímera? Tal vez conseguiste el empleo de tus sueños,
comenzaste una relación maravillosa o adquiriste un objeto que deseabas desde hace tiempo. Y aunque esos momentos iniciales estuvieron llenos de alegría, eventualmente la emoción disminuyó. Apareció un nuevo deseo, una nueva meta, y el ciclo comenzó de nuevo. Esta experiencia de insatisfacción constante es algo que todos compartimos como seres humanos. En el budismo se conoce como dukkha. Aunque a menudo se traduce como sufrimiento, el concepto de dukkha es mucho más amplio. Incluye no solo el dolor físico y emocional, sino también esa sensación de vacío o falta que parece acompañarnos incluso en los mejores momentos. Imagina que estás en un día perfecto. El clima es ideal, estás rodeado de personas que amas, y todo parece ir bien. Pero, de repente, un pensamiento interrumpe tu tranquilidad. ¿Cuánto durará esto? Esa pequeña voz de preocupación o anticipación de pérdida es dukkha. Nos recuerda que, incluso en los momentos de felicidad, existe una sombra de insatisfacción porque sabemos, en el fondo, que todo es transitorio. Pero aquí viene una enseñanza fundamental del budismo. El sufrimiento no es un error, no es un castigo ni algo que deba ser eliminado por completo. Es una parte natural de la vida. Buda, tras años de búsqueda, descubrió que el sufrimiento es inherente a la existencia humana. Sin embargo, en lugar de resignarse, encontró una manera de relacionarse con él de forma transformadora. El primer paso para comprender el sufrimiento es detenernos y observarlo. Esto puede parecer contradictorio. Nuestra inclinación natural es huir del sufrimiento, distraernos o taparlo con logros, posesiones o relaciones. Pero el budismo nos invita a hacer algo radical. Mirar directamente al sufrimiento y preguntarnos, ¿por qué siento esto? ¿De dónde viene esta insatisfacción? Buda enseñó que el sufrimiento tiene causas específicas. Una de las principales es el apego. Nos aferramos a las cosas, las personas y las ideas de cómo debería ser la vida. Queremos que todo permanezca tal como está cuando nos gusta, o que cambie rápidamente cuando no nos gusta. Sin embargo, la realidad es que todo en la vida está en constante cambio. Nada es permanente, y cuando luchamos contra esta impermanencia, sufrimos. Imagina que sostienes un puñado de arena fina en tus manos. Si intentas sujetarla con demasiada fuerza, la arena se escapa entre tus dedos, pero si la sostienes suavemente, permanece en tus manos. Nuestra relación con la vida es similar. Cuando intentamos controlar o aferrarnos con demasiada fuerza a algo, terminamos perdiéndolo o sufriendo por el miedo a perderlo. Esto no significa que debamos renunciar a todo o vivir sin deseos. El budismo no propone una vida vacía de emociones o ambiciones. En cambio, nos invita a cambiar nuestra relación con el sufrimiento y los deseos. En lugar de depender de lo externo para sentirnos completos, podemos aprender a cultivar una paz y una felicidad que provengan de nuestro interior. Por ejemplo, imagina que estás en una situación frustrante, como un atasco de tráfico. Si te resistes y te enojas porque querías llegar a tiempo, solo aumentarás tu malestar. Pero si aceptas que el tráfico es algo que no puedes controlar y decides aprovechar ese momento para reflexionar, escuchar música o simplemente respirar, tu experiencia cambia por completo. El sufrimiento no proviene de la situación en sí, sino de cómo reaccionamos a ella. Aceptar el sufrimiento como parte de la vida no es un acto de resignación, sino de valentía. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y aprendemos a navegar las olas del sufrimiento con sabiduría, encontramos una libertad que antes parecía inalcanzable. El budismo también nos enseña que cada desafío y cada momento de incomodidad tiene algo que enseñarnos, si estamos dispuestos a escuchar. Tal vez en este momento estás pensando en alguna situación de tu vida que te haya causado insatisfacción, una meta que no lograste alcanzar, una relación que no funcionó, o un cambio inesperado que alteró tus planes. Estos momentos, aunque dolorosos, son oportunidades para mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia?
Cuando comenzamos a hacer estas preguntas, algo cambia. Dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y empezamos a recuperar el control de nuestra vida, no intentando cambiar lo que está fuera de nosotros, sino transformando nuestra relación con ello. Un aspecto crucial de este proceso es aprender a soltar. Muchas veces cargamos con emociones, resentimientos o expectativas que nos pesan. Soltar no significa ignorar o reprimir lo que sentimos, sino permitirnos dejar ir aquello que nos impide avanzar. Por ejemplo, imagina que sostienes una cuerda con fuerza. Al otro extremo hay un objeto que deseas, pero mientras más tiras de la cuerda, más tensión sientes. Soltar la cuerda no significa perder algo, significa liberarte de la tensión que te estaba agotando. Así, comprender el sufrimiento no es el final del camino, sino el comienzo. Es el punto de partida hacia una vida más plena, más consciente y más libre. Porque cuando aprendemos a aceptar la realidad tal como es, descubrimos que la paz que tanto buscamos no está en el futuro, sino aquí, en este mismo momento. Al cerrar este primer capítulo, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué aspectos de tu vida te han causado más insatisfacción? ¿Qué cargas llevas contigo porque no has aprendido a soltarlas? Y, lo más importante, ¿cómo podrías empezar a verlas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer? Cada paso que damos en este viaje nos acerca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del propósito de nuestra vida. Así que no temas mirar al sufrimiento de frente. Es solo cuando lo hacemos que descubrimos que, detrás de cada sombra, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Capítulo 2. El camino medio. En nuestra búsqueda de propósito y paz, a menudo nos encontramos atrapados en extremos. Por un lado, están aquellos que persiguen incesantemente el éxito, la riqueza o el reconocimiento, creyendo que más es siempre mejor. Por otro lado, son quienes, cansados del esfuerzo, optan por evitar los desafíos, retirándose al mínimo esfuerzo o resignándose a la idea de que la paz llegará sola. Sin embargo, ninguno de estos caminos parece ofrecer una felicidad duradera. El budismo nos presenta una alternativa poderosa, el camino medio. Esta enseñanza fundamental, descubierta por Buda tras años de exploración y práctica, nos invita a alejarnos de los extremos y a encontrar el equilibrio. Es un recordatorio de que ni la indulgencia excesiva ni la privación extrema nos conducirán a la paz interior. El camino medio no es solo una filosofía, sino una forma de vivir, una práctica diaria que podemos aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Para entender mejor el camino medio, reflexionemos sobre la vida de Buda. Antes de alcanzar la iluminación, Buda vivió en ambos extremos. Como príncipe, disfrutó de todos los lujos imaginables, rodeado de riqueza, poder y placeres. Sin embargo, descubrió que esta vida de indulgencia no le proporcionaba respuestas ni paz. En su búsqueda de entendimiento, adoptó una vida de ascetismo extremo, negándose incluso comida y descanso, hasta llevar su cuerpo al límite. Pero tampoco encontró las respuestas que buscaba en esa senda de privación. Fue solo cuando dejó atrás ambos extremos y encontró el equilibrio que Buda alcanzó la iluminación. Esta realización se convirtió en la base de su enseñanza. El camino medio no consiste en renunciar completamente a los placeres ni en abandonarse al sufrimiento, sino en encontrar una relación sabia y equilibrada con la vida. Para visualizar este principio, imagina una guitarra. Si las cuerdas están demasiado tensas, se rompen. Si están demasiado flojas, no producen un sonido armonioso. Solo cuando las ajustas correctamente, la guitarra crea una música hermosa. Nuestra vida es como esa guitarra. Si vivimos buscando siempre más, nos desgastamos. Si caemos en la pasividad total, perdemos la oportunidad de experimentar plenamente la vida. Pero, ¿cómo aplicamos el camino medio en nuestro día a día? Pensemos en nuestras relaciones. A menudo,
Queremos darlo todo por los demás, sacrificando nuestro propio bienestar en el proceso. En otros momentos, podemos aislarnos, evitando conexiones profundas por miedo al rechazo o al dolor. El camino medio nos invita a cuidar de los demás sin descuidarnos a nosotros mismos, y a construir relaciones auténticas y equilibradas. El equilibrio también es fundamental en cómo abordamos nuestras metas y responsabilidades. Tal vez trabajas incansablemente, creyendo que tu valor se mide por lo que logras. O quizás has abandonado ciertas aspiraciones porque parecen demasiado difíciles o fuera de tu alcance. En ambos casos, te alejas del equilibrio. El camino medio nos recuerda que debemos esforzarnos por nuestras metas, pero también saber cuándo detenernos, descansar y reevaluar nuestro enfoque. Un ejemplo práctico de esto es cómo manejamos nuestro tiempo. En una sociedad que valora la productividad por encima de todo, podemos caer en la trampa de hacer más y más, hasta que nuestra salud y bienestar se ven afectados. Por otro lado, cuando nos sentimos abrumados, es fácil caer en la procrastinación o la apatía, perdiendo el tiempo en actividades que no nos nutren. El camino medio. No se trata de hacer todo o de no hacer nada, sino de encontrar un ritmo que nos permita ser productivos sin agotarnos y disfrutar del descanso sin sentir culpa. Otro aspecto importante del equilibrio es cómo manejamos nuestras emociones. A veces, cuando algo nos molesta, reaccionamos con demasiada intensidad, gritamos, culpamos o dejamos que nuestra ira nos domine. En otras ocasiones, reprimimos nuestras emociones, fingiendo que todo está bien mientras el malestar crece en nuestro interior. Ninguno de estos extremos nos sirve. El camino medio nos invita a reconocer nuestras emociones, a permitirnos sentirlas sin dejarnos arrastrar por ellas. Para ilustrarlo, imagina una tormenta. Las emociones intensas son como las nubes oscuras y el viento fuerte que parecen amenazar con desbordarnos. Pero detrás de cada tormenta siempre hay un cielo claro esperando. Cuando encontramos el equilibrio, podemos permitir que la tormenta pase sin luchar contra ella ni identificarnos completamente con ella. La práctica del camino medio también se extiende a nuestras acciones cotidianas. Reflexionemos sobre algo tan simple como comer. Si comemos demasiado, nuestro cuerpo sufre. Si comemos demasiado poco, también lo hace. Pero cuando comemos con atención y en equilibrio, nuestro cuerpo se siente pleno y saludable. Esta misma lógica se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, considera cómo manejas tus relaciones con los demás. Tal vez te entregas completamente a cuidar a tu familia, amigos o pareja, pero te olvidas de ti mismo. O, en el otro extremo, puede que te protejas tanto que evites ayudar o conectar profundamente con los demás. El camino medio nos enseña que podemos ser generosos sin agotarnos y cuidarnos a nosotros mismos sin caer en el egoísmo. Vivir en equilibrio no significa que nunca enfrentaremos desafíos. La vida, por su naturaleza, está llena de altibajos, pero cuando aprendemos a caminar por el camino medio, encontramos un espacio donde podemos respirar, reflexionar y actuar con sabiduría. Una de las mayores lecciones del camino medio es que no es un destino fijo. No hay un punto donde podamos decir, he encontrado el equilibrio perfecto. Es un camino que recorremos cada día, ajustando nuestras acciones, pensamientos y emociones según las circunstancias. Algunas veces, el equilibrio será trabajar duro para cumplir una meta. Otras, será saber cuándo detenernos y cuidar de nosotros mismos. Por eso, al reflexionar sobre este principio, pregúntate, ¿en qué aspectos de tu vida estás atrapado en extremos? Tal vez trabajas demasiado y te has olvidado de disfrutar los pequeños momentos. O quizá has evitado enfrentar ciertos desafíos por miedo al fracaso. Encontrar el camino medio no requiere cambios drásticos. Comienza con pequeños pasos, como prestar atención a cómo te sientes en diferentes situaciones y ajustar tus acciones para acercarte al equilibrio. Recuerda que este es un proceso continuo,
no una meta que debes alcanzar de inmediato. El camino medio no promete una vida sin dificultades, pero sí una vida con más paz. Cuando dejamos de vivir en los extremos, encontramos un espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos vivir con autenticidad y propósito. Al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar. ¿Qué áreas de tu vida están fuera de equilibrio? ¿Cómo podrías empezar a acercarte al camino medio, paso a paso? Cada pequeño ajuste que hagas te llevará más cerca de una vida más plena, más consciente y más libre. Capítulo 3. Vivir con atención plena. En nuestro día a día, la mente a menudo parece un viajero inquieto. Salta del pasado al futuro, reviviendo momentos que ya no podemos cambiar o preocupándose por escenarios que aún no han sucedido. Rara vez, si acaso, nos detenemos a experimentar plenamente el único momento que realmente existe, el presente. Esta tendencia a divagar, tan común y humana, nos desconecta de la verdadera riqueza de la vida. El budismo nos ofrece una herramienta transformadora para contrarrestar esta desconexión, la atención plena, también conocida como mindfulness. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento, con una conciencia clara y sin juicios. No es una técnica reservada para monjes o meditadores experimentados. Es una forma de vivir que todos podemos cultivar, independientemente de nuestras circunstancias. Comencemos por explorar cómo opera nuestra mente. Imagina que estás disfrutando de tu comida favorita. ¿Cuántas veces, mientras comes, realmente prestas atención al sabor, la textura o el aroma de cada bocado? Más a menudo de lo que nos gustaría admitir, nuestra mente está en otra parte, revisando el teléfono, pensando en nuestras responsabilidades o preocupándonos por algo que ocurrió horas antes. Este hábito de distracción nos roba la oportunidad de disfrutar plenamente, incluso los momentos más simples. La atención plena nos invita a redescubrir el mundo momento a momento. Es un recordatorio de que la belleza de la vida no reside en eventos extraordinarios, sino en lo ordinario. El sonido de la lluvia, el aroma del café recién hecho, el tacto de la brisa en nuestra piel. Estas experiencias siempre están ahí, esperando ser notadas. Una manera sencilla de comenzar a practicar la atención plena es a través de la respiración. Nuestra respiración está siempre con nosotros, un ancla constante en medio del caos. Ahora mismo, mientras escuchas esto, toma un momento para observar tu respiración. No intentes controlarla, simplemente siente cómo el aire entra por tu nariz, llena tus pulmones y luego sale nuevamente. Este simple acto de prestar atención puede traer una sensación de calma y claridad que pocas cosas pueden igualar. La atención plena no se limita a la respiración. Es una forma de estar presente en cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, cuando caminas, ¿notas el contacto de tus pies con el suelo? ¿Sientes cómo el aire roza tu piel? Cuando hablas con alguien, ¿realmente escuchas lo que dice o estás esperando tu turno para responder? La atención plena nos invita a estar completamente inmersos en lo que hacemos, no porque sea algo especial, sino porque es lo único que realmente tenemos, el ahora. A menudo nos enfrentamos a emociones difíciles como el enojo, la tristeza o la ansiedad. Nuestra respuesta instintiva suele ser ignorarlas, reprimirlas o luchar contra ellas. Sin embargo, estas emociones no desaparecen. Permanecen con nosotros, influyendo en nuestras acciones y pensamientos de maneras que a menudo no reconocemos. La atención plena nos invita a hacer algo diferente. Sentarnos con nuestras emociones, observarlas sin juicio y permitir que sigan su curso natural. Imagina tus emociones como olas en el océano. Vienen, alcanzan su punto máximo y eventualmente se desvanecen. No necesitas aferrarte a ellas ni dejarte arrastrar.
solo observarlas es suficiente para empezar a transformarlas. Este acto de presencia nos ayuda a romper el ciclo de reactividad, permitiéndonos responder a las situaciones con claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. La atención plena no significa que debamos ignorar el pasado o el futuro. Más bien, nos enseña a relacionarnos con ellos de una manera más saludable. Cuando reflexionamos sobre el pasado, en lugar de culparnos por errores, podemos observarlos con curiosidad y preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Y cuando pensamos en el futuro, en lugar de preocuparnos por lo que podría salir mal, podemos enfocarnos en lo que podemos hacer ahora para prepararnos. Un aspecto maravilloso de la atención plena es que transforma incluso las tareas más mundanas en oportunidades para estar presentes. La próxima vez que te laves las manos, presta atención al agua, al jabón, a la sensación en tu piel. La próxima vez que bebas un vaso de agua, siente cómo se mueve en tu boca y baja por tu garganta. Cada uno de estos momentos es una invitación para regresar al presente. Si dispones de más tiempo, puedes incorporar la meditación a tu práctica. La meditación no es más que un espacio para entrenar la atención plena de manera formal. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y enfoca tu atención en tu respiración. Cuando tu mente se distraiga, simplemente vuelve a tu respiración. No hay una manera incorrecta de hacerlo. Cada vez que lo intentas, estás fortaleciendo tu capacidad de estar presente. La atención plena también tiene un impacto poderoso en nuestras relaciones. ¿Cuántas veces has estado en una conversación, pero en lugar de escuchar realmente, estabas pensando en lo que ibas a decir después? Cuando practicamos la atención plena, aprendemos a escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos permite comprender mejor a los demás y a nosotros mismos. Con el tiempo, la práctica de la atención plena nos ayuda a redescubrir la belleza en las cosas simples. Imagina caminar por la calle y notar los colores de las hojas, el sonido de los pájaros, el calor del sol en tu piel. Estos momentos, que antes podrían haber pasado desapercibidos, se convierten en fuentes de alegría y conexión. La atención plena no promete una vida sin desafíos, pero nos permite enfrentarlos con más claridad, paciencia y compasión. Descubrimos que no necesitamos cambiar las circunstancias externas para encontrar paz. La paz siempre ha estado aquí, en el presente, esperando a que la encontremos. Al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar. ¿Cuántos momentos de tu vida han pasado desapercibidos porque estabas distraído? ¿Qué podrías descubrir si eligieras estar más presente? Y lo más importante, ¿cómo cambiaría tu vida si, en lugar de buscar constantemente algo en el futuro, encontraras satisfacción aquí y ahora? La atención plena no es un destino, es una práctica, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza de la vida se encuentra en el momento presente. Capítulo 4. Liberarse del deseo y el apego. ¿Por qué sufrimos? Esta pregunta es central en las enseñanzas budistas y su respuesta apunta a una causa fundamental, el deseo y el apego. Pero antes de profundizar, es importante aclarar algo esencial. El budismo no condena el deseo ni lo ve como intrínsecamente malo. Desear cosas es natural. Todos lo hacemos. Queremos amor, seguridad, éxito, y no hay nada incorrecto en ello. Sin embargo, lo que nos causa sufrimiento no es el deseo en sí, sino nuestra relación con él y el apego que desarrollamos hacia las cosas, las personas o las ideas. El apego surge cuando nos aferramos a algo con la esperanza de que nos proporcione una felicidad duradera. Creemos que al poseer ese objeto, alcanzar esa meta o mantener esa relación, encontraremos satisfacción permanente. Pero la realidad nos muestra, una y otra vez, que nada en la vida es permanente. Todo está en constante cambio, y cuando nos resistimos a esta verdad, el sufrimiento se vuelve inevitable. Imagina que sostienes un globo lleno de aire. Si lo sujetas con suavidad, flota de manera ligera y tranquila, pero si lo aprietas demasiado,
estalla. Nuestra relación con los deseos es similar. Cuando intentamos aferrarnos con fuerza a algo, con la expectativa de que nos hará felices para siempre, terminamos experimentando ansiedad, frustración o dolor. Una de las metáforas más poderosas del budismo es la del agua y el fuego. El deseo es como una llama. Si la alimentamos con demasiada intensidad, el fuego se descontrola y nos consume. Pero si aprendemos a relacionarnos con el deseo de manera sabia, la llama puede ser una fuente de luz y calor en lugar de destrucción. El problema del apego radica en nuestra creencia de que algo externo puede completarnos. Queremos ese coche nuevo porque pensamos que nos dará estatus. Queremos esa relación perfecta porque creemos que nos proporcionará seguridad emocional. Queremos alcanzar esa meta profesional porque creemos que entonces, y solo entonces, seremos felices. Pero el problema no está en querer estas cosas, sino en creer que nuestra felicidad depende de ellas. El budismo nos invita a observar este ciclo de manera más profunda. Piénsalo por un momento. Tal vez hubo un momento en el que conseguiste algo que deseabas intensamente. ¿Recuerdas cómo te sentiste al principio? Probablemente experimentaste una gran emoción, una sensación de logro, pero con el tiempo la novedad desapareció. Lo que antes te llenaba de alegría se volvió ordinario y empezaste a desear algo nuevo. Este ciclo interminable no es un defecto personal, es simplemente cómo funciona nuestra mente. Buda describió este fenómeno como tanga, en sánscrito, una sed que nunca se satisface. Es como intentar llenar un recipiente con agua que tiene un agujero en el fondo. Por más que vertamos agua, el recipiente nunca se llena. Mientras continuemos buscando la felicidad fuera de nosotros, seguiremos atrapados en este ciclo. Sin embargo, liberarnos del deseo y el apego no significa que debamos renunciar a todo. No se trata de vivir una vida vacía o sin ambiciones. Más bien, el budismo nos invita a cambiar nuestra relación con el deseo. En lugar de ver el deseo como algo que debemos eliminar, aprendemos a relacionarnos con él de manera más libre, sin aferrarnos ni depender de él para nuestra felicidad. Imagina que sostienes una cuerda con fuerza. En el otro extremo de la cuerda hay un objeto que deseas intensamente. Mientras más tiras de la cuerda, más tensión sientes en tus manos. Finalmente, te das cuenta de que soltar la cuerda no significa perder algo. Significa liberarte de la tensión que te estaba agotando. Soltar no es un acto de pérdida, es un acto de liberación. La práctica de soltar comienza con la autoobservación. Pregúntate, ¿qué deseo me está causando sufrimiento en este momento? ¿Por qué siento que lo necesito tanto? Muchas veces, al reflexionar, nos damos cuenta de que no buscamos el objeto o la experiencia en sí, sino la emoción que asociamos con ello. Queremos sentir amor, seguridad, aceptación, pertenencia. Y cuando entendemos esto, podemos empezar a buscar esas emociones dentro de nosotros mismos en lugar de depender de lo externo. Un ejercicio útil es practicar el desapego con pequeñas cosas. Por ejemplo, si pierdes algo material, como un objeto que apreciabas mucho, observa cómo te sientes. Al principio, puede haber frustración o tristeza, pero si te permites sentarte con esas emociones, sin resistirlas, notarás que eventualmente desaparecen. Este pequeño ejercicio te muestra que la felicidad no estaba en ese objeto, sino en tu percepción de él. La meditación también es una herramienta poderosa para cultivar el desapego. Cuando te sientas a meditar, no estás tratando de controlar tus pensamientos o emociones, simplemente los observas. Al hacerlo, te das cuenta de que no necesitas aferrarte a ellos. Son como nubes en el cielo. Aparecen, cambian de forma y eventualmente desaparecen. Esta práctica te entrena para soltar lo que no necesitas, no solo en la meditación, sino en tu vida diaria. Sin embargo, soltar no siempre es fácil. A veces duele, pero ese dolor es una señal de crecimiento. Cada vez que soltamos algo, creamos espacio para algo nuevo. Y más importante aún,
nos liberamos del peso que nos impedía avanzar. El propósito del desapego no es vivir sin emociones ni relaciones. Es vivir con ellas de una manera más libre y auténtica. Es amar a alguien sin miedo a perderlo. Es disfrutar de tus logros sin depender de ellos para definir tu valor. Soltar no significa que te importe menos. Significa que te relacionas con las cosas y las personas desde un lugar de libertad, no de necesidad. Un ejemplo claro de este principio es la naturaleza misma. Observa un árbol en otoño. Sus hojas caen, pero el árbol no lucha por retenerlas. Sabe que es parte de su ciclo natural y que, al dejar ir las hojas, se prepara para un nuevo crecimiento en primavera. Nuestra vida también es cíclica. Las cosas, las personas y las experiencias vienen y van. Y cuando aprendemos a aceptarlo, encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas. Al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar. ¿Qué cosas en tu vida te están causando sufrimiento porque te aferras a ellas? ¿Qué pasaría si aprendieras a soltarlas, no como un acto de pérdida, sino como un acto de liberación? Soltar no significa renunciar, significa abrirte a la posibilidad de una vida más ligera, más plena y más auténtica. Capítulo 5. Vivir con propósito. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo comprender el sufrimiento, encontrar el equilibrio a través del camino medio, vivir con atención plena y liberarnos del apego. Pero, ¿cómo todo esto se traduce en vivir con propósito? ¿Qué significa realmente tener un propósito en la vida? Muchas veces, la sociedad nos enseña que el propósito está en perseguir metas externas, alcanzar éxito profesional, acumular riquezas, formar una familia ideal o recibir reconocimiento. Aunque estas cosas pueden traer momentos de alegría, el propósito que el budismo nos invita a explorar no depende de algo externo. En cambio, reside en cultivar cualidades internas que nos permitan vivir con autenticidad, conexión y paz. En las enseñanzas budistas, el propósito de la vida se centra en 3 pilares fundamentales: paz, claridad y compasión. Estos pilares no son destinos que debamos alcanzar, sino maneras de vivir que podemos practicar en cada momento. Paz interior. Aprender a navegar la tormenta. La paz interior no significa vivir una vida libre de conflictos o dificultades. Más bien, es la capacidad de mantener un estado de calma incluso en medio de la tormenta. Imagina un huracán. En el centro, en el ojo de la tormenta, todo está tranquilo. Esa paz está disponible para todos nosotros, si aprendemos a mirar dentro de nosotros mismos. El primer paso para cultivar la paz interior es aceptar lo que no podemos controlar. A menudo, luchamos contra la realidad, deseando que las cosas sean diferentes a como son. Esta resistencia es una de las mayores causas de sufrimiento, pero cuando aceptamos la vida tal como es, dejamos de gastar energía luchando contra lo inevitable y encontramos un espacio de calma. Por ejemplo, si enfrentas un desafío en tu vida, en lugar de resistirlo o culpar a las circunstancias, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Este cambio de perspectiva no elimina las dificultades, pero te ayudan a enfrentarlas con mayor serenidad. Claridad. Ver las cosas tal como son. La claridad es la capacidad de percibir la realidad sin los filtros de nuestras emociones, prejuicios o expectativas. Muchas veces, nuestra visión está nublada por lo que deseamos o tememos. Queremos que las cosas sean de cierta manera, y cuando no lo son, sufrimos. Imagina que tienes un conflicto con alguien cercano. Si actúas desde la emoción, puedes decir cosas de las que luego te arrepientas o retirarte sin resolver el problema. Pero si abordas la situación con claridad, puedes ver no solo tu perspectiva, sino también la de la otra persona. Puedes reconocer tus propias emociones sin dejar que te dominen y responder con empatía en lugar de reactividad. La claridad también nos ayuda a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores.
Nos permite distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo es ruido. En un mundo lleno de distracciones, cultivar claridad es esencial para vivir con propósito. Compasión, conectarnos desde el corazón. El tercer pilar, y quizás el más transformador, es la compasión. Pero, ¿qué significa realmente ser compasivo? En el budismo, la compasión no es solo sentir lástima por el sufrimiento de los demás. Es un deseo profundo de aliviar ese sufrimiento y actuar de manera que beneficie a los demás. Sin embargo, la compasión comienza con uno mismo. Muchas veces, somos nuestros críticos más duros. Nos juzgamos por nuestros errores, nos exigimos más allá de nuestros límites y nos negamos el descanso o el perdón que le ofreceríamos fácilmente a un amigo. Practicar la compasión hacia uno mismo significa aceptar nuestras imperfecciones, reconocer que estamos aprendiendo y tratar nuestras dificultades con amabilidad. Cuando somos compasivos con nosotros mismos, se vuelve más fácil extender esa compasión hacia los demás. La compasión hacia los demás nos ayuda a ver la humanidad compartida que existe entre nosotros. Todos enfrentamos desafíos, incluso si no son visibles. Este entendimiento nos permite ser más pacientes, más amables y más dispuestos a ayudar. El propósito como una forma de vivir. Cuando integramos la paz, la claridad y la compasión en nuestra vida, comenzamos a descubrir que el propósito no es algo fijo o definitivo. No es una meta que alcanzamos y luego nos sentimos realizados. Más bien, es un proceso continuo, un camino que recorremos día a día. Piensa en tus relaciones. Tal vez has tenido desacuerdos o conflictos, como todos. ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar automáticamente, eligieras responder desde un lugar de paz, con claridad sobre tus emociones y compasión hacia la otra persona? Probablemente, esas interacciones serían más significativas y conectadas. El propósito no se trata de lograr algo extraordinario, sino de cómo eliges vivir cada momento. Cada interacción, cada decisión y cada desafío se convierten en oportunidades para practicar estos pilares y conectar más profundamente contigo mismo y con los demás. Reflexionar sobre tu propósito. En este punto, podrías preguntarte, ¿qué significa para mí vivir con propósito? Tal vez, para ti, vivir con propósito implica estar más presente en tus relaciones, ser más consciente de tu impacto en los demás o contribuir a algo más grande que tú mismo. O tal vez, simplemente significa ser amable contigo mismo y con quienes te rodean. No importa cuál sea tu respuesta, lo importante es que venga de un lugar auténtico dentro de ti. El propósito no es algo que alguien más pueda definir por ti. Es algo que descubres al escuchar tu interior y al vivir de manera alineada con tus valores. Acciones prácticas para vivir con propósito. Dedica tiempo a la introspección. Reserva momentos en tu día para reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente valoro? Practica actos de compasión, ya sea escuchando a alguien con atención, ayudando a un amigo en necesidad o simplemente sonriendo a un desconocido. Cada acto de compasión fortalece tu conexión con los demás. Abraza los desafíos como oportunidades. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, míralas como oportunidades para crecer y aprender. Sé amable contigo mismo. Reconoce tus esfuerzos, celebra tus logros y date permiso para descansar cuando lo necesites. Un propósito compartido. Vivir con propósito no es algo que hacemos solos. Es un viaje que compartimos con otros, un tejido de interconexiones donde cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto. Cuando vivimos con propósito, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también inspiramos a quienes nos rodean. Al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar. ¿Qué pequeños pasos puedes tomar hoy para vivir con más paz, claridad y compasión? Recuerda que no se trata de cambiar todo de una vez, sino de dar un paso cada día hacia una vida más plena y significativa. A lo largo de este viaje,
hemos explorado enseñanzas profundas del budismo que nos invitan a mirar nuestra vida desde una nueva perspectiva. Desde comprender el sufrimiento como una parte natural de la existencia hasta encontrar equilibrio en el camino medio, vivir con atención plena, liberarnos del apego y descubrir un propósito auténtico basado en la paz, la claridad y la compasión. Este camino no es una meta que alcancemos de una vez, sino un proceso continuo. Es un recordatorio de que cada día, cada momento, es una oportunidad para crecer, para vivir con más conciencia y para conectar con lo que realmente importa. No se trata de eliminar los desafíos de la vida, sino de aprender a navegar las olas con sabiduría y serenidad. Al final, el propósito de la vida no se encuentra en lo externo, sino en cómo elegimos vivir cada día. Es en esos pequeños actos de presencia, en nuestras decisiones conscientes, en cómo tratamos a los demás y en cómo nos tratamos a nosotros mismos, donde encontramos un propósito profundo y duradero. Así que ahora te invito a reflexionar. ¿Qué resonó contigo de este mensaje? ¿Qué pequeñas acciones puedes empezar a implementar hoy para vivir una vida más alineada con tus valores, con más paz interior y compasión hacia ti mismo y hacia los demás? Recuerda que no necesitas hacer grandes cambios de inmediato. Cada pequeño paso cuenta. Tal vez comenzar con un momento de atención plena al inicio del día, reflexionar sobre cómo puedes soltar lo que te pesa o simplemente permitirte ser más amable contigo mismo. La vida es un viaje y cada día nos brinda una nueva oportunidad para explorar, aprender y crecer. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a que sigas acompañándome en el Rincón Zen, donde continuaremos explorando juntos enseñanzas que nos ayuden a vivir con más significado, serenidad y conexión. Y si sientes que este contenido puede inspirar a alguien más, no dudes en compartirlo. Cada reflexión que generamos juntos en esta comunidad es un paso hacia un mundo más consciente y compasivo. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de reflexionar, de escuchar y de buscar una vida más plena. Recuerda, la paz que tanto anhelas no está en un futuro distante. Siempre ha estado aquí, en este momento, esperando a ser descubierta. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue caminando con atención y propósito.